Hola a todos y gracias por estar atentos a lo que compartimos en nuestros canales digitales. En este video seguiremos conversando de cómo entender y sacarle el máximo provecho a las herramientas que acompañan a Power Builder en esta era digital orientada a las APIs. Por ello, hoy conversaremos un poco más del por qué construir APIs, por qué Appium está cada vez más enfocado en este tema, y luego complementaremos estos puntos revisando la técnica de programación llamada inyección de dependencias dentro de los Snap Objects. Entonces nuestra agenda será primero reflexionar un poco más del por qué como programador de mucha o alguna experiencia en Power Builder me debe interesar en este tiempo desarrollar mis habilidades hacia la programación de APIs. Luego veremos qué es DI, que vienen a ser las siglas de inyección de dependencias en inglés. Luego veremos un tercer punto en el cual vamos a entender cómo aprovechar esta técnica en nuestras web APIs y finalmente veremos una demo. Hace un par de meses hicimos un Facebook Live donde conversamos de la siguiente generación de Data Windows y abordamos este punto, el cual mencionaré otra vez. Vivimos en la era digital nativa, donde predominan las APIs como un medio para que muchos componentes de software se puedan comunicar ágilmente. Esta era está siendo liderada por empresas muy grandes, marketplaces como Amazon, Google, donde la tendencia es hacer que las piezas de software sean cada vez más pequeñas, pero a la vez interoperables, es decir, que se puedan comunicar entre sí. Existen en la actualidad proyectos que invierten muchísimo dinero. Aproximadamente 590 billones de dólares se invierten en el mundo para integrar sistemas poco escalables, sistemas monolíticos. Las empresas como Uber, que están teniendo más éxito en la actualidad, no son las que están construyendo grandes aplicaciones, sino que están aprovechando el agrupar un set de APIs. En el caso de Uber, por ejemplo, los mapas de Google, Twilio para enviar mensajes SMS, SendGrid para enviar emails, Braintree para procesar pagos e-commerce y así evitar, por ejemplo, inventar la rueda, evitar temas de integración, pero más importante de esos dos temas es que podemos ser más competitivos versus nuestra competencia. Al revisar con más detalle otras experiencias como Twilio y SendGrid, que en tan solo 4 años crecieron exponencialmente su valor de mercado, podemos ver que una de las principales razones fue que ellos adoptaron una estrategia orientada a APIs, que no solo les sirvió para reducir costos, no solo para ser más competitivos, sino también para encajar en nuevos modelos de negocio. Entonces, ¿por qué es importante para mí, siendo programador Power Builder, ahora empezar a mirar más seriamente el tema de construir APIs? Por las mismas razones que ahora las grandes empresas lo están haciendo. Ahorro de costos, competitividad, crecimiento y abordar nuevos proyectos. Lo bueno para nosotros es que no tenemos que partir de cero en este proceso de construir APIs. Tenemos junto a Power Builder herramientas para que la curva de aprendizaje sea lo más corta y amigable posible. Una vez revisado el punto del por qué desarrollar APIs, veamos ahora una forma que Appium nos brinda dentro de Snap Develop y dentro de los Snap Objects también, para que nuestros desarrollos basados en el enfoque MVC, el cual es el enfoque clásico para Web APIs, sean más ágiles y de mejor mantenimiento. DI, o inyección de dependencias en español, o Dependency Injection en inglés, es un patrón de diseño de objetos que se aprovecha en .NET Core para optimizar la creación de clases que tienen alguna dependencia, por ejemplo con las clases interfaz, y para establecer el ciclo de vida de la clase. Esto permite más orden, más flexibilidad y mayor acoplamiento entre las clases de la API. Es muy probable que si ya hemos empezado a trabajar con proyectos web APIs dentro de Snap Develop,
hayamos encontrado que hay una organización particular de todos los elementos. Podemos identificar que por defecto en la web API nueva vienen recursos como data context, un archivo app settings JSON, vienen carpetas como services, data windows, controllers. En caso aún no estés familiarizado con estos recursos, te invitamos a que veas nuestros demás videos que están en nuestro canal acerca de Snap Develop, .NET Data Store, o también puedes inscribirte a uno de nuestros cursos que está en Udemy. Ahora, para el caso de inyección de dependencias, principalmente necesitamos considerar estos 3 puntos que están en el cuadro. Primero, clase interfaz. Esta clase es la clase llamada clase contrato. Aquí es donde se definen los métodos y atributos a ser implementados posteriormente en otra clase. Bien, aquí solamente se indican los nombres, por ejemplo, de las funciones, qué argumentos van a ir, qué valores de retorno, si van a ser públicas o no públicas, etc. Y luego en la clase implementadora definimos el constructor de la clase, la implementación de los métodos que están en la clase interfaz. Un ejemplo de ello es el que está aquí en este texto. Se define la clase operaciones como una clase pública, pero que depende de la clase interfaz y operaciones. El ciclo de vida se refiere al tiempo que va a vivir una instancia de la clase en memoria. En el caso de transient, este indica de que la instancia solamente va a vivir por una sola invocación. Luego de la primera invocación se va a destruir. Cuando se requiere otra invocación de la clase, va a crear una nueva instancia, inmediatamente después de la llamada se va a destruir y así sucesivamente. Scope va a utilizar una especie de pool de instancias y mientras haya una instancia disponible para atender un request, va a utilizarse esa instancia. Si no existe una instancia disponible, se va a crear una nueva. Y luego tenemos singleton, que es solamente cuando queremos que una clase tenga tan solo una instancia disponible dentro del contexto de la web API. Bien, ahora, ¿cómo podemos aprovechar este concepto o este patrón de inyección de dependencias dentro de los Snap Objects? Primero tenemos que saber que cada vez que nosotros creamos una web API dentro de Snap Develop, este agrega ya los paquetes que necesitamos. Por ejemplo, los paquetes que están organizados dentro de los Snap Objects y también de un paquete llamado Dependency Injection. Bien, vamos a verlo en un ratito más dentro de un ejemplo. Luego, cuando nosotros deseamos agregar un nuevo servicio, una nueva clase servicio, debemos crear 2 clases aquí, una clase interfaz y luego una clase implementadora. No podemos crear una clase única y trabajar con esa clase que va a implementar las cosas. Necesitamos la clase interfaz para apoyarnos de la inyección de dependencias. Cuando nosotros deseamos crear una conexión nueva a una base de datos, también vamos a ver que Snap Objects nos ayuda a través de inyección de dependencias a declarar esa conexión de una manera muy fácil. Y luego también debemos considerar que el lugar para hacer todo este trabajo de inyección de dependencias está dentro de la clase Startup. Un ejemplo de inyección de dependencias dentro de Startup. Aquí estamos haciendo referencia a una clase que se llama Services dentro de Snap Objects. Se está indicando que el ciclo de vida es Scope, como les mencioné, son 3. En este caso se utiliza Scope, se indica cuál es la clase interfaz y luego cuál es la clase implementadora. De esa manera es la notación. Luego al final tenemos los paréntesis y un punto y coma. Si hubiese dentro del constructor algún argumento que tengamos que enviarle mandatoriamente al servicio, podemos ponerlo en estos paréntesis. Nos encontramos ya en Snap Develop 2019 R2 y vamos a ver este tema de la inyección de dependencias desde la creación de un nuevo proyecto, una nueva web API. Aquí vamos a escoger
Vamos a escoger el primero, ASP.NET Core Web API, y vamos a poner ya los datos del nombre y ubicación del proyecto. Voy a guardarlo en esta carpeta y voy a seleccionar que venga ya con la plantilla de .NET Data Store. Se creó ya el proyecto. Aquí nos sale al lado izquierdo un texto que es básicamente la información de lo que hay que considerar en este proyecto, y en este caso lo voy a cerrar. Ya esta organización nos debe ser más o menos familiar. Tenemos tres carpetas: la carpeta servicios, la carpeta de los data windows y la carpeta de los controllers, además de los archivos que también son los recursos importantes de la Web API. Vamos a ir viendo uno por uno. Todo el trabajo de la Web API empieza con los modelos, ¿no? Los modelos son los que van a representar la estructura de los datos. En este caso nos trae por defecto una carpeta Data Windows y con una organización de subcarpetas, donde al final tenemos un modelo que se llama de-department.cs. Esta clase ya viene con una serie de atributos que constituyen los campos que vamos a recuperar de un Data Windows. Luego tenemos la clase o la carpeta Services. Es una de las carpetas más importantes para este trabajo de inyección de dependencias. La clase Interfaz, en este caso es una clase de ejemplo que se llama eSampleServices, pero esta clase es la que nos va a representar lo que se llama un contrato de este servicio. ¿Y por qué se le llama un contrato? Porque aquí vienen simplemente los métodos y sus atributos que vamos a enviar. También se define de que esta clase solamente va a ser interfaz. No vamos a implementar código, no vamos a implementar un constructor aquí. Sin embargo, en la clase implementadora del servicio se indica el nombre del servicio, ¿no? Como una clase pública, el nombre del servicio, pero que depende de esta clase interfaz que se llama eSampleServices. eSampleServices ha definido una serie de métodos a implementarse. Por ejemplo, retrieve_by_key. ¿Qué pasa si nosotros quitásemos este método? Automáticamente el compilador nos va a indicar de que este método no ha sido implementado. Entonces nos está mostrando un error allí que debemos corregir. Tenemos que implementar ese método. ¿Dónde empieza el trabajo de esta clase de servicio? Empieza con la conexión a la base de datos. Como es una web API que va a trabajar con recuperación de datos, procesamiento de datos, necesita una conexión a la base de datos. En este caso hay una clase que se llama SampleDataContext y que define una variable _dataContext. En el constructor del servicio pasa como argumento esta definición de esta clase y luego se instancia de esta manera. Súper sencillo. El trabajo de la conexión a la base de datos lo vemos en algunos puntos. Primero, en un elemento que se llama AppSettingsJSON. Este es un archivo que ya viene con una información precargada para conectarnos al motor de base de datos SQL Server en la base de datos AdventureWorks. En mi caso no se llama solo AdventureWorks, sino se llama AdventureWorks 2016. Algo importante que debo considerar aquí es este nombre, local. Este es mi variable o el nombre de entrada para reconocer esta conexión. Y tengo que tenerla presente luego en la clase Startup. Bien, entonces cierro aquí. SampleDataContext va a utilizar esa conexión. Aquí ya está SampleDataContext listo y simplemente es una clase que hereda de una clase genérica de conexión de base de datos SQL Server. Bien, vamos a ver eso en un momento. ¿Qué más tenemos que ver aquí en la parte de servicios? Ya hemos visto que necesitamos declarar de esta manera la notación para que se relacione la dependencia entre ellos dos. Ahora vamos a ver en Startup. Startup ya viene con lo necesario para el trabajo de inyección de dependencias y con lo necesario de Snap Objects para todo el trabajo de conexión a base de datos y la parte transaccional. Por ejemplo, aquí
tenemos el área de los usings, donde definimos los paquetes que vamos a utilizar dentro de nuestra Web API. La más importante para el trabajo de inyección de dependencias es esta que se llama Dependency Injection, que viene de .NET Core. Luego tenemos los paquetes que están relacionados a Snap Objects. Esta clase Startup tiene dos principales métodos o tres principales métodos, pero el más importante donde nosotros vamos a ver el trabajo de inyección de dependencias es en este método que se llama Configure Services. Trabaja con una superclase que se llama iService Collection, pero aquí ya se le va a conocer como Services, y aquí ya empieza el trabajo de por ejemplo agregar el patrón MVC. También vemos aquí ya inyección de dependencias para Data Context, donde indicamos el nombre de la clase Data Context que está aquí. Y luego esta sintaxis probablemente sea nueva, probablemente no es necesario aprender exactamente la sintaxis, porque tenemos el ejemplo para trabajar con SQL Server de esta manera. Lo que tenemos que modificar es esta parte. Se llama local en nuestro app settings JSON. Si utilizásemos otra conexión SQL Server, simplemente copiamos esta línea, la pegamos, cambiamos la clase, ¿no? La clase de conexión, el nombre también del connection strings, ya no sería local, sino el nombre que le hemos definido. Y para el caso de Oracle tendríamos que descomentar esto y cambiarlo por los datos que realmente requerimos para Oracle. Y así para Postgres, para ODBC, entonces están ahí listos para ser utilizados. En la parte de servicios, que es una de las que más nos interesa ahora, se maneja de esta manera. Tenemos la superclase Services y luego el scope o el ciclo de vida. Habíamos dicho que hay tres, pero para el framework solamente se va a trabajar con scope. Entonces no lo modifiquemos, y aquí ya definimos también la relación de dependencias entre estas dos clases, Sample Service y Sample Service, simplemente como clase implementadora. De esta manera, si nosotros agregásemos más clases, interfaz y servicios y queremos agregar su relación de dependencia, entonces lo hacemos aquí. Copiamos esta línea y vamos copiando y pegando conforme lo necesitemos, cambiando solamente los nombres de interfaz con la implementadora. Bien. Entonces vamos a ejecutar nuestra Web API. Lo único que he tenido que cambiar ha sido aquí, en el Startup local. Estaba el nombre key y yo le he puesto local. Y ahí está. Recuperó el registro, invocó el método retrieve1 con el department ID número 1. Bien, entonces esto ha sido una introducción a lo que es inyección de dependencias. Hay más cosas que podríamos considerar y aprender, pero para el trabajo en Snap Objects es más que suficiente. Muy bien, muchas gracias por su atención, sus comentarios en este video, y estamos siempre a su disposición para ayudarles. Hasta una próxima.